Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, tanto los nombres como el Espíritu Santo, como los maestros que el Señor nos ha dado, que nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ustedes hermanos y ustedes hermanas, man. Y como estaba diciendo, los nombres del Padre y del Hijo fueron profetizados a que se nos iban a dar. Como está escrito, que voy a empezar con esta escritura. Antes de entrar en el tema que tenía, solo quería hacer un punto en esta escritura, porque en Sofonías 3 y 8, o más bien 9, el Señor promete que nos iba a dar su nombre otra vez, porque cuando regresas al Éxodo, cuando regresas al Éxodo de lo que pasó con Israel en Egipto, con Moisés, Moisés le preguntó, ¿sabes qué? Vamos a agarrar esa también. Porque el Señor, Moisés le preguntó, en versículo 13, Éxodo 3 y 13, dice, dijo Moisés a Dios, porque aquí la palabra es alahayam, que el alahayam, que la palabra Dios significa poder o poderes, y es una estructura, es una jerarquía, que empieza con el Padre Yahweh, que es el Altísimo, y sigue el Señor Yahushai. Y el Señor Yahushai siempre ha estado desde el principio. Él fue la primera criatura, la primera creación que el Padre Yahweh, la primera y la única y la última, la primera y la única que el Padre Yahweh creó. Después de todo, después del Señor Yahushai, fue creado todo a través del Señor Yahushai. Y eso te lo explica en Juan 1 y 1. Siempre ha estado el Señor Yahushai. Y como dice en el apócrifo en Cuarta Esdras, capítulo 7, explica que el Señor Yahushai iba a ser revelado. Pero siempre ha estado. Por eso es que cuando dice la palabra Dios, nosotros decimos Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque sabemos que es una estructura de poder, donde también nosotros israelitas cabemos en el alahayam, porque somos hijos de Dios, man. Los ángeles caen en el alahayam porque son consiervos de nosotros que sirven a un mismo amo, y todo eso es respaldado por las escrituras, man. Dice versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo. Y acuérdense, en el contexto que estaba pasando Israel, estaban en esclavitud, estaban pasando por dura servidumbre. Dice, llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Y ese es el Padre Yahweh, refiriéndose a él mismo así. Pero después va a explicar su nombre, porque mucha gente quiere decir que este es su nombre. No, este no es su nombre, porque eso nada más aparece en este versículo, man. Yahweh aparece miles de veces en las escrituras. ¿Por qué? Porque ese es su nombre. Dice versículo 15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y esto es exclusivo. No dijo el Dios de toda la humanidad. Esto es exclusivo, man. Dice, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¿qué es lo que pasó? Antes de que el Señor sacara a los israelitas de esclavitud y los librara para introducirlos a la tierra, el Señor mandó a Moisés
y les dio el nombre. ¿Ok? Lo mismo va a pasar y está pasando hoy en día, porque cuando regresas a Sofonías 3 y versículo 8, dice: por tanto espérenme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgarlos. ¿Ok? Porque es el día del juicio. ¿Ok? Hay unos que van a ser exentos de juicio por medio de la sangre del Señor Yahawashi, que fue derramada, ¿ok?, para el perdón de los pecados, de acuerdo a la ley. Porque es Gálatas 4:4 es lo que dice que eso es lo que iba a pasar, que eso es lo que pasó. ¿Ok? Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? ¿Y por qué la adopción de hijos? Porque nosotros fuimos desechados de con el Señor. ¿Por qué? Por medio de nuestros pecados. Por eso es que en Mateo 1:21 te dice que llamará su nombre Yahawashi, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué? Para redimirnos, para estar en una buena relación con el Señor. Y de todo eso se extiende al nuevo pacto, que va a ser en el reino, que nuevos cuerpos. ¿Ok? Las bendiciones, man. ¿Ok? Esto es lo que se trata el evangelio, en el reino. Un momento, se la que vamos. Todo estaba bien en la mañana hasta ahorita. ¿Qué más? Esto es para los israelitas nada más, man. Regresando a Sofonías 3 y 8, dice: hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos. Ok, que eso es la tercera guerra mundial. El Señor dijo que ellos iban a ser reunidos, como dice en Joel capítulo 2 y capítulo 3, que los iba a hacer descender en el valle de Josafat. Y el valle de Josafat es allá en el Medio Oriente, ok, en donde las cosas ahorita están calientes, entre Irán y Irak, en el sur de Irak. Ok, en esa región es donde el Señor, y eso es estratégicamente como el Señor lo hizo, porque eso es un punto caliente de mucho interés para las naciones. Ok, y ustedes están viendo qué es lo que está pasando. El Señor, Él lo está haciendo estratégicamente y lo estamos viendo. Este es el tiempo, man. Este es el tiempo en el que el Señor está juntando a las naciones, está preparando, y ya porque antes de juntarlas las iba a preparar. ¿Cómo? Para la batalla. Porque en Joel 3 te explica el tiempo las cosas que iba a pasar. El Señor iba a armar a las naciones. Hasta el débil iba a decir: fuerte soy. ¿Y ya ves? ¿Por qué? Porque su determinación del Señor es reunir a las naciones. En el valle de Josafat, allá en el Medio Oriente, en esa región de lo que está pasando todo, en el sur de Irak. ¿Ok? Y en Joel 2 te da las especificaciones de dónde el Señor las iba a juntar. ¿Para qué? Para derramar su ira. Dice: para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ok, que esto es lo que se le llama el Armagedón. Que cuando vas a Cuartas de Esdras, capítulo 13 y versículo 1, de ahí empieza a hablar de este evento que va a pasar, cómo el Señor va a derramar su ira contra las naciones, porque habla de una multitud. Ok, Dios mediante entramos en eso también, man. Ok, dice, el punto es aquí el que viene, versículo 9: en aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labios, que es el Lashawam Quadash, que es el hebreo. Ok, y el hebreo que el Señor nos ha dado es por medio del Espíritu Santo, man. Ok, porque es así como el Señor lo hace. Dice: yo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es lo que hace el nombre de Yahweh, que es Yahweh Ba'Shem Yahawashi, una sola doctrina, una sola fe. Porque cuando ves Jesús y Jehová tienen doctrinas completamente contradictorias entre ellos mismos, man. ¿Por qué? Porque no es un espíritu de paz, no es espíritu de profecía, no están de acuerdo. Lo único que trajo eso es confusión, man. ¿Por qué? Porque son ídolos, porque son ídolos, man. ¿Ok? Ese es el punto aquí, man.
Right? So, ese era el punto que quería hacer aquí. Ok. Y el otro punto del por qué esta lección es porque estaba hablando con una persona. Y esa persona me estaba diciendo que se veía güero, se veía, ¿cómo se llama? Se veía de piel clara, un gringo, un autoproclamado blanco, pero realmente él no era un blanco, él era era un israelita que tenía su rostro, tenía la apariencia de un gentil, de una nación extraña a Israel. Okay, pero esto no se trata nada más de apariencia, porque el Señor, la profecía habla de que el Señor no iba a juzgar según apariencia. ¿Por qué? Porque iba a haber muchos israelitas que se iban a parecer a todas las naciones, y hermanos que se iban a parecer a chinos. Ok, but anyway, él me dijo que él le interesa mucho lo de las tribus nativas, que se identifica con ellas. Le gusta, solo le llama la atención. Y le dije, oh sí, I mean, ellas tienen muchas tradiciones que regresan a los hebreos israelitas. Muchas cosas, como el libro de James Adir habla de cosas que él sacó la conclusión de que eran israelitas. Y dice, ¿y qué son israelitas? Le digo, me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, y hasta en las escrituras está también de que nosotros llegamos acá. Y él ya fue cuando dijo, pues ¿sabes qué? Yo no creo en libros que fueron escritos por hombres. Y este es el punto. Cuando él dijo eso, realmente no hay nada más que yo pueda hacer por este hombre, ni decirle. Nomás darle la razón y decirle, ok. ¿Sabes por qué? Porque si no puedo, porque nosotros, hermanos, lo que hacemos con las escrituras es que enseñamos con las escrituras. Usamos otros libros fuera de las escrituras para traer puntos, pero no es nuestra base otros libros. Nuestra base es las escrituras. Por eso la escritura aquí que tenía al principio era esta escritura, que era 2 de Timoteo 3 y 16. Ok, porque estaba viendo una palabra. 2 de Timoteo 3 y 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, por Yahweh Ba'ashem Yahabushai, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, so cuando fui a esta palabra por reproof, que se escucha así, Strong's G 1650, elejas, ok, aquí la tengo traducida, que dice prueba, convicción, evidencia. Las escrituras son nuestra evidencia, son nuestra base, es nuestra roca, el Señor Yahabushai, para traer información, ok. Y si no podemos comprobar, y si la otra gente no acepta las escrituras y piden pruebas y todo eso, entonces, ¿sabes qué? No hay nada que podemos hacer por ellos, man, porque es lo mismo que Pablo dijo en Primera de Corintios 1 y 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Okay, porque en ese contexto, en ese tiempo, la cruz era porque en el tiempo de los romanos, en el tiempo de que el evangelio fue escrito, ser crucificado era una de las formas más humillantes que un criminal podía pasar por. Pero fue profetizado que el Señor iba a ser tratado como un delincuente, pues, okay, como malo. Pero eso fue por un propósito. Pero la gente todo es que es una locura. Lo mismo que le podemos decir a la gente de los llamados carros celestiales, de los llamados ovnis, de que el Señor va a destruir el mundo, de que el Señor no quiere a todo el mundo, de que nosotros somos los verdaderos israelitas. Todo el mundo se está dando cuenta que nosotros somos los israelitas, menos los propios israelitas, man. Solamente el electo. Ok, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Ya ves? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ok? Porque esto es algo inusual a la gente. ¿Ok? Las cosas que les decimos del reino, de inmortalidad, de poderes y de milagros y de la salvación que el Señor va a traer, de la destrucción que el Señor va a traer, de todas las cosas se les hacen ridículas, man. ¿Ok? Aquí va el punto, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ok, la gente está buscando todo fuera de lo que son las escrituras. Quieren ver. Quieren que sean cosas que a este mundo tengan sentido. Y la verdad es que sí tienen sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el siguiente. Voy a continuar, dice 1 Corintios 1:22, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a el ungido crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque esto es completamente fuera de lo común, de lo que está, ¿cómo se llama? Es fuera de lo común, man. En ese tiempo esperaban a un salvador, a alguien que iba a restaurar el reino, como alguien fuerte. Pero pues el Señor murió o fue crucificado, fue dado en sacrificio de la manera en que fue dado, pero tuvo un plan. ¿Ok? Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, que esto no está hablando de todo el mundo, esto está hablando de israelitas que saben que son israelitas o israelitas que han perdido su identidad. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por todo el mundo, man. Eso es algo bien importante y una base que tenemos que entender. ¿Ok? Que este mensaje solamente es para israelitas, man. ¿Ok? Sea como sea que te veas, que parezcas morado, amarillo, verde, blanco, negro, whatever, man. Lo que sea. Si tú eres un israelita y crees en el Señor, sea como te veas. Pablo lo dijo, man. Pablo también lo dijo en Romanos 8. Pero tienes que ser israelita, porque este evangelio es para los israelitas, man. Ok, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, ¿por qué? Porque el Espíritu da testimonio. El espíritu de una edomita no puede tener el espíritu de una israelita. ¿Ok? No puede comportarse. Un israelita puede comportarse como un edomita, pero no lo hace un edomita. Va a recibir el castigo de un edomita, pero él regresa a ser un israelita, man. ¿Ok? Anyway, dice... Ok, creo que es en el siguiente capítulo. Alright, como dice aquí, 1 Corintios 2:13 dice, y 2:12. 2:9, esto es, dice 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya ves, por eso es que es una locura, porque es algo inusual. Es algo que no, en este mundo no tiene sentido. Por eso es que tratan de buscarle sentido a algo que espiritualmente sí tiene sentido. Para nosotros sí tiene sentido. Hay cosas que tienen sentido, man. Es lo único que hacemos cuando explicamos las escrituras. Tratar de enseñarle lo mejor que se pueda para hacer que sea sentido, que tenga sentido para los que están creyendo. Porque eso es lo que se trata de revelar esto a los creyentes, man, de compartir lo que el Señor nos ha revelado. ¿Ok?
dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque el Espíritu del mundo trae confusión. Trae todo tipo de doctrinas, ideas y estupideces que realmente no tienen sentido, man. O cosas que nos hacen daño. Cosas que hacen daño a los demás, man. Ok, aunque parece que no. Pero sí lo es. Ok, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De esa manera es como nosotros entendemos y le damos sentido. Porque hay cosas que no van a ser tangibles. Hay cosas que, como explicó en versículo anterior, capítulo anterior, busca señales, buscan la sabiduría de este mundo. Todo tiene que ser tangible. Y con una persona así, no se puede. Por eso es que es mejor, ok, whatever, yeah, you're right. Tú tienes razón, está bien, you got it. You know? Dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que necesita las cosas tangibles, que nosotros tenemos pruebas, eso sí. Nosotros tenemos pruebas y podemos darle las pruebas, pero no va a conectar una línea estrictamente visible para que conecte esto con esto. No, lo tienes que conectar espiritualmente. Y eso es a través del Espíritu. Es bien sencillo, man. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura y le parece estúpido. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ok? Porque ya ves, porque juzgas las cosas que acomodan. Y eso es, el Espíritu es el que te ayuda a acomodarlo, man. Es el que te guía a la verdad. El que te da esa chispa de, oh, shit, eso conecta con lo otro. Y tal vez en el tiempo, en ese preciso momento, no estás muy seguro. Pero después, tus maestros, o lo escuchas, o whatever, el Señor se va a encargar de asegurarse de que eso que escuchaste, si es del Espíritu, es verdad. A veces nomás necesitamos ser pacientes, man. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Yahweh Shai. O sea, de Yahweh Shai HaMashiach. ¿Ok? So, eso es lo que la Escritura nos ayuda. Ahora, un hombre va a decir, es que un hombre creó, editó y... Yeah, un hombre editó todo eso, es cierto. Pero ¿sabes qué? Así es como trabaja el Señor. Entonces, si un hombre te ayuda, te da una ayuda, entonces le vas a dar las gracias no más a él y no le vas a dar al Señor. ¿Ya ves por qué? Porque es fe. Sin fe es imposible agradar a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man. Porque si una persona viene, puede ser un gentil, puede ser cualquier persona, y te da algo que necesitabas tal vez, tú sabes que esa persona no fue. El Señor usó a esa persona para darte lo que necesitas. Y el mérito se le agradece a esa persona. Muchas gracias. Pero realmente de quién provienen las cosas es de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. El trabajo que tenemos, no le vamos a dar las gracias a estos pedazos de mierda de nuestros jefes, de los clientes. Le vamos a dar gracias a ellos por sus negocios, pero Towara Yahweh Ba'ashem Yahawashi por las cosas que hace para traer comida a nuestra casa.
Y sí, no podemos hablar con una persona de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? O en cuanto a escrituras, si no se tiene fe. Está bien, déjalo seguir su día, man. ¿Ok? Porque la escritura claramente, como dice 2 de Pedro 1:20, y aquí lo voy a cerrar, o vamos a ver si hay otra escritura. El punto es ese, man. O 2 de Pedro 2:20. 1:20. Dice: fucking indios, man. Anyway, dice, hermanos, es que esta gente es bien sucia, man. Anyway, dice, 2 de Pedro 1:1. Es que tengo que ir a trabajar y el bote está a 10 pasos de ellos y no pueden ir a caminar y whatever, man. Shit. Es por eso que ellos tienen que ir en esclavitud, man. Cosas que tienen sentido común no es común en este mundo, man. Hay cosas que tienen que ser bien. Todo esto tiene que irse a la mierda para que se vuelva a reconstruir, porque todo esto está mal. Todo este sistema, la ideología, las leyes, todo, man, financieramente, educativo, todo está mal, man. La vestimenta, la forma de transporte, todo, man, todo está completamente corrompido. Ahí te das cuenta que Satanás, los representantes de Satanás, que son adversarios al Señor, están gobernando, porque todo este sistema es completamente adverso, es completamente en contra de lo que Yahweh Ba'ashem Yahushai creó. La manera en que vivimos, lo que comemos, lo que respiramos, el agua que tomamos, lo que calzamos, man. Esta pinche gente, man, todos revueltos, en todo revuelto, man. Anyway, man. Alright, 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Alright, porque esta palabra es segura, man. Todo lo que el Señor prometió que iba a hacer lo está haciendo y lo estamos viendo. Ok, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Right? La real interpretación no es privada. Lo que los cristianos hacen en nombre de Jesús y Jehová, eso sí es privado, man, porque sirve sus propios intereses. Dice versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, y escribieron estas cosas, man, o sus escribas. Y el Señor inspiró todas esas cosas, man. Ok. No dice que cayó del cielo escrita, dice que lo escrito tiene inspiración divina. Ok, al igual que todo, man. Todos están controlados por Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Todo está controlado. Yeah, man. Hay muchas escrituras que dicen que el Señor ordena que escriban. Y esto es las escrituras. Y como el ejemplo que sacamos, man. Alright. So ese era el punto, hermanos. Y no tengo que ir a jalarle, a limpiar toda esta mierda. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza. Y ¿sabes qué? Towara Yahweh Ba'ashem Yahushai, que tenga un trabajo. Porque tampoco podemos ser así.
Tobar al Señor que tenemos un trabajo y que podemos traer comida a nuestra mesa. Pero esta gente vale verga, man. you know. But yeah, hermanos, hasta la próxima. Shalom.